Hoy 14 de diciembre celebramos en la Iglesia Católica a un gran santo, un doctor de la Iglesia apodado el Doctor Místico. Hablamos de San Juan de la Cruz, español, que vivió en ese siglo glorioso de España, que fue el siglo de oro español, el siglo XVI, siglo en el que surgieron en España grandes figuras de todo tipo, en la vida política, en la literatura, en el arte, en la iglesia, grandes santos, por ejemplo este que hoy celebramos. Nació en 1542 en una familia modesta tirando a pobre. La familia empobreció más cuando murió el padre de San Juan de la Cruz. Él perdió al padre joven. De chico tuvo inclinaciones muy fuertes hacia la vida religiosa, en especial a la vida contemplativa. Un tiempo estuvo en una congregación, recibiendo ahí formación religiosa, educación religiosa, una congregación que atendía enfermos. Pero después San Juan de la Cruz se fue dando cuenta que lo suyo era el silencio, la soledad, la vida apartada. Quería ser cartujo él, es decir, un monje retirado, un monje ermitaño. Pero en ese momento se encontró con una gran santa llamada Santa Teresa de Jesús, la cual le pidió a San Juan de la Cruz que la ayude en la reforma de la vida de las carmelitas y de los carmelitas. Resulta que Santa Teresa de Jesús estaba iniciando en Ávila y luego esa reforma se extendió a otros lugares, pero estaba iniciando ahí una reforma en la vida de las monjas carmelitas que bueno, con el tiempo estas monjas fueron perdiendo el espíritu original de la consagración, de la entrega a Dios. Con el tiempo esa orden había caído en prácticas poco espirituales, un poco más mundanas. Y entonces Santa Teresa de Jesús inició una reforma. Le pidió ayuda a San Juan de la Cruz. Le dijo, no te vayas como monje cartujo, sino que yo te necesito aquí para empezar una reforma en la vida carmelita masculina, así como Santa Teresa inicia este camino de reforma con las monjas carmelitas, lo propio hará San Juan de la Cruz con los frailes carmelitas. Bueno, esto generó mucha resistencia, porque a veces las reformas generan resistencia en personas que están tranquilas, cómodas, en una zona de confort. Y eso pasa en todos lados, también en la iglesia. Como Santa Teresa y San Juan de la Cruz proponían una vida de mayor entrega, de mayor sacrificio,
de mayor recogimiento. Por ejemplo, había algunos frailes que salían del monasterio, del convento, les gustaba salir para predicar, para hacer apostolado y otras cuestiones. Y bueno, San Juan de la Cruz decía que no, que lo propio del carmelita era la clausura, el encierro y la vida contemplativa, no activa. Bueno, la orden carmelita se dividió entre los calzados y los descalzos. La reforma de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz era la reforma de los carmelitas descalzos. Pero luego estaban los otros, los calzados, que no querían ser reformados. Querían quedarse así como estaban. Entonces comenzaron los ataques hacia San Juan de la Cruz y hacia la reforma por él propuesta. Los superiores empezaron a atacarlo, lo encerraron con un juicio previo por parte de los frailes calzados, lo juzgaron y lo metieron en una especie de cárcel, un cuarto muy chiquito, de 3x2, literalmente, que tenía una ventanita por la que entraba la luz, pero era chiquita y además estaba muy alta, con lo cual cuenta la historia que San Juan de la Cruz, para poder leer el oficio divino, las oraciones propias de los consagrados, tenía que subirse a un banquito para poder acercarse, él y el libro, a la luz que entraba por la ventanita. Bueno, la salud de San Juan de la Cruz durante ese tiempo se malogró mucho. Imagínense, estuvo 9 meses encerrado. Ideal para volverse loco. Era la situación ideal para enloquecerlo. Y tenían intenciones los superiores de que estuviese más tiempo encerrado, o sea, de que realmente enloquezca. Pero Dios le inspiró a nuestro santo, que estaba sufriendo mucho, le inspiró la huida, el escape de ese lugar. Y así lo hizo. Una noche se escapó por una ventana, haciendo una cuerda con sábanas y con otras telas, y así se escapó. Luego tuvo que estar unos meses internado, porque su salud estaba muy deteriorada a raíz de esto. Y una vez mejorado, se dedicó a llevar adelante este proyecto de la reforma de la orden carmelita en la rama masculina. Así lo hizo, visitando otros conventos. No obstante ello, los superiores igual seguían, atacándolo, sobre todo, repito, aquellos que no querían, dentro de la rama masculina de los carmelitas, de los frailes, que no querían la reforma de los descalzos. Y luego enfermó nuevamente San Juan de la Cruz y murió
cuando tenía 49 años, en 1591. Hay que decir que los 9 meses de encierro, que fueron terribles, sin embargo, fueron prolíficos desde lo espiritual. Allí San Juan de la Cruz pudo hacer experiencia de la persecución que sufren muchas veces los buenos cristianos, los santos, por ser fieles al Evangelio. Y además pudo escribir parte de su profusa literatura. San Juan de la Cruz escribió mucho, poesías y obras espirituales. Por eso se lo llama el doctor místico. Las obras de San Juan de la Cruz, que son maravillosas y que recomendamos la lectura de este santo, son básicamente 4: la llamada Noche Oscura, la subida al Monte Carmelo, el Cántico Espiritual y la llama de amor viva. En ellas el santo describe cómo es la actividad que Dios realiza en las almas, pasando por un proceso de purificación primero, hasta llegar a un grado o a un nivel de unión de amor con Dios. Ese proceso de purificación, San Juan de la Cruz lo describe de manera excelente y usa para ello la imagen de la noche. Hay 2 noches, dice él, 2 noches, 2 momentos de oscuridad, 2 momentos de dolor que el cristiano debe atravesar en su vida para lograr la unión con Dios. Ciertamente él experimentó la noche, por eso él escribió acerca de lo que vivió, sobre todo en ese encierro ahí en la cárcel, en la celda. Aunque no solamente, ¿no? Pero bueno, ese momento fue un momento de mucha oscuridad. Y nos dice el santo que hay que seguir adelante, por más que uno no sienta nada, por más que uno no tenga ganas de avanzar en la vida espiritual, o de rezar, o de hacer sacrificio, o de entregarse a Dios, o de cumplir con sus deberes cristianos, que hay que hacerlo igual, avanzar. La fe no depende del sentimiento, la fe no depende del gusto, la fe no depende de las ganas. Luego de la noche viene la luz de la madrugada, la luz del alba. Y esa luz es la mayor comunión con Dios. La imagen que él usa es la imagen también, entre otras imágenes, la imagen del leño colocado al fuego. Dice que al principio el leño va purgando, va sacando la savia cuando está en el fuego, expulsa toda la savia. Luego se va secando, enrojece, se prende fuego y finalmente se hace uno con el fuego, uno con la llama. Bueno, así también el alma al principio se va purificando, y eso es un dolor, una noche, hasta que cada vez más el fuego de Dios empieza a quemar nuestra vida y nos hacemos uno con Él en ese nivel llamado unitivo. Bueno, de todo esto da cuenta la obra de San Juan de la Cruz, y además lo explica muy bien, de modo muy analítico. Le pedimos al santo que nos dé también, bueno, esa fuerza, esa perseverancia que él tuvo, a pesar de la persecución. Que el Señor nos ayude a perseverar en la fe, como perseveró San Juan de la Cruz. Y a seguir caminando, a seguir avanzando en nuestra comunión de amor
con Dios y con los demás. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan de la Cruz ruega por nosotros.